Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con emoción, Psicología de la emoción, el tema 7, la ansiedad. Súper interesante para mí, me ha encantado y me lo quiero leer por el libro otra vez. Porque claro, yo hago una lectura así rápida para poder hacer resumen y demás. Y luego leo a conciencia mis apuntes y luego me gustaría leer el libro. Bueno, empezamos, ¿vale? La ansiedad. Introducción. La ansiedad es una respuesta emocional atípica relacionada con el miedo, angustia o estrés. Es una proacción ante una situación anticipada como peligrosa. La ansiedad es una actitud cognitiva emocional a partir de una emoción primaria de miedo. Es una emoción que toma recursos de otros procesos con los que comparte, además de su finalidad adaptativa. Es un sistema supraordinal de detención y procesamiento de información. En la actualidad parece más adecuado entender la ansiedad como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. Aquí va también el punto 2 y nos vamos al 3 que va a hablar de las características. Es un proceso que se produce en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Tiene la función de movilizar recursos frente a situaciones de posible amenaza o preocupantes. El 3.1, que son los desencadenantes, pues serían reacciones aprendidas y anticipadas de amenaza, las expectativas de peligro por medio de condicionamiento clásico o por medio de aprendizaje observacional y mediante la transmisión de información. No se trata de una situación de amenaza o peligro real y presente, o cuando se produce la percepción de un estado de regulación fisiológica alterado que se desconoce la respuesta de ansiedad. En el caso de la ansiedad patológica, el recuerdo y ya son desencadenantes. El 3.2 habla del procesamiento cognitivo. Se inicia en situaciones que pueden ser previstas con antelación. Su tono hedónico, por ejemplo, sería moderadamente positivo. Son esperadas antes de que el suceso ocurra y se estima que el agente causante de la misma es otra persona o una circunstancia de carácter natural. Comparativamente con el miedo, la ansiedad responde a situaciones que suponen un menor cambio. Presenta un desagrado intrínseco menor, presenta una urgencia para actuar mejor, una mayor capacidad de hacer frente a la situación y presenta una mayor capacidad de sobrellevar las consecuencias. Y ahora aquí aparecen diferentes sesgos. Sesgos en el procesamiento de la información, que sería que toman rápidamente la decisión de que es lo que debe ser procesado, y esta activación se lleva a cabo a través de la facilitación que la ansiedad ejerce sobre el funcionamiento de los procesos de evaluación valorativa y movilización de recursos del sistema cognitivo. Los sesgos atencionales es focalizar y están bajo niveles de conciencia y de forma automática. Sesgos de memoria pues serían la memoria implícita, que no requiere un recuerdo atencional, y la memoria explícita, que representa la regulación consciente. Las expectativas en los sesgos de memoria, etc. Esto es súper fácil. Luego tenemos los sesgos de interpretación, donde aparece la preocupación, que cumple 3 funciones: la función de alarma, la función de impronta y la función de preparación. Súper fácil que lo veáis, ¿vale? No me voy a poner aquí a liar. Y luego aparece un mecanismo de movilización de recursos auxiliares, donde hay una intervención de procesos cognitivos básicos, una reducción a la capacidad central de la memoria operativa, y cuando no haya posibilidad de utilizar tales recursos auxiliares, se producirá un deterioro. Está también la priorización y compensación de la información, que debe dar prioridad al procesamiento de las más relevantes para lograr la mejor adaptación posible. Punto 4. Activación. Hay unos efectos subjetivos como pueden ser la angustia, la tensión, el nerviosismo, el malestar, la preocupación, el pavor. Y los efectos fisiológicos en la actividad respiratoria y de la musculatura esquelética, como puede ser que el tono muscular aumente, que el ritmo respiratorio aumente y que la amplitud respiratoria baje. Luego tenemos, respecto a la actitud cardiovascular, la tasa cardíaca aumenta, la presión sanguínea sistólica y diastólica aumenta, la resistencia vascular periférica aumenta, el volumen sanguíneo baja y hay muchísimos más, ¿vale? ¿Cómo afrontamos esto? Pues con sensibilización, con represión, con baja defensa o con uso de recursos adicionales. El 4.1 habla de unos efectos subjetivos, que hemos dicho que son angustia, tensión, nerviosismo, malestar, preocupación, etc. Cuando la información llega al cerebro, luego va al tálamo, luego va a los núcleos basales y luego a los vasos laterales de la amígdala. La amígdala y el asiento de la memoria... La amígdala es el asiento de la memoria emocional y el hipotálamo es de la memoria declarativa. Es el asiento de la memoria declarativa. En el caso de la ansiedad, con una menor intensidad, pero con una mayor duración temporal y la respuesta de ansiedad, se tarda más en regresar a los niveles que existían previamente al iniciarse la respuesta y se habitúan lentamente.
Esto quiere decir que la gente que tiene ansiedad a largo plazo, pero muy poquita ansiedad a largo plazo, lo que hace es que le resulte mucho más difícil volver a un nivel normal de vida, sin ansiedad. El 4.3, la comunicación no verbal, pues esto habla de que la ansiedad carece de una comunicación no verbal, donde hay unas características generales, como puede ser la hiperactividad, la paralización motora, los movimientos torpes, que con la relativa frecuencia acompañan a la ansiedad, malestar, inquietud, exceso de tensión y comportamientos consumatorios. El 4.4, el afrontamiento, cómo se lleva a cabo esto, la sensibilización con represión, con baja defensa y con uso de recursos adicionales. Ya lo hemos repetido, pero volvemos. Cuando tenemos una baja vigilancia y una alta habitación cognitiva, suele ser represora. Cuando hay una baja vigilancia y una baja habitación no defensiva o baja en ansiedad. Cuando hay una alta vigilancia y una alta evitación, son altamente ansiosas o carentes de afrontamiento adecuado. Y hay unas consecuencias de la ansiedad, que es el punto 5. Ansiedad como estado y rasgo. El estado es el proceso o la reacción y el rasgo se entiende como una característica de personalidad a reaccionar de forma ansiosa con interdependencia de la situación. El 5.2 nos habla de la ansiedad y la vulnerabilidad. Hay unas características de la personalidad, unos esquemas mentales, una predisposición genética, condiciones ambientales o haber sufrido experiencias estresantes, ¿vale? Y aquí hablamos de los factores de personalidad, como es el neuroticismo y la introversión. La conjunción de un alto nivel de neuroticismo y alta introversión produce una hiperactivación. El temperamento del comportamiento inhibido, por ejemplo, es que mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, cuando tenemos un temperamento fuerte. La vulnerabilidad debida a los esquemas mentales es cuando el cuerpo de conocimiento ceja la atención, la interpretación y la memoria. Los esquemas ansiógenos solo atenderían a los estímulos amenazantes del ambiente. La vulnerabilidad proviene de esquemas mentales que están configurados por conjuntos de creencias acerca del peligro. Experiencia y medio ambiente. Esto quiere decir que un elevado sentido de control sobre el entorno es igual a menos ansiedad y que una baja percepción de control sobre el entorno es igual a una elevación de la ansiedad. Aparece la severidad de la situación, la inminencia del suceso, la probabilidad de aumentar, de la ocurrencia del suceso, la predisposición genética o el estrés patológico. El 5.3 habla de la ansiedad patológica y dentro tenemos la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno fóbico, la fobia social y el trastorno obsesivo-compulsivo. En todos los trastornos de ansiedad se presenta un efecto cognitivo y una fuerte activación fisiológica e incontrolabilidad. El punto 6 habla de la medida de ansiedad. Se miden con autoinformes, con escalas de valoración de la ansiedad, con técnicas de registro fisiológico y con autoobservación. En resumen, vamos a resumir este tema de la ansiedad muy fácil, diciendo que la ansiedad es un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida, ligado a la anticipación de situaciones de peligro, y su función es adaptativa principal. Se trata de un sistema de procesamiento de información amenazante que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. El proceso de la ansiedad selecciona qué condiciones del entorno son adaptativamente importantes y por qué amenazan la integridad física o psíquica de la persona. Su capacidad de proacción, el desarrollo del proceso de ansiedad se encuentra totalmente determinado por el propio desarrollo personal y esto hace que existan grandes diferencias individuales. La angustia es por excelencia la experiencia subjetiva de la ansiedad. La preocupación es un elemento trascendente en el proceso de la ansiedad e interviene en el propio procesamiento y como efecto del propio procesamiento. Los correlatos neuroanatómicos y fisiológicos de la ansiedad son compartidos con el miedo. El afrontamiento de la ansiedad, además de ser uno de los elementos críticos del proceso emocional, es a su vez una de las características distintivas del mismo. La vigilancia y la evitación cognitiva o redirigir la atención fuera de las condiciones amenazantes. El mapa de las alternativas de enfrentamiento con la ansiedad, personas sensibilizadoras, represoras y no defensivas y altamente ansiosas. No todas las formas de afrontamiento de la ansiedad son igualmente efectivas. La ansiedad, al contener elementos estables en el tiempo, también es un organizador de la propia personalidad, actuando como un riesgo distintivo de la misma. La ansiedad interactúa con otro rasgo de la personalidad, factores ambientales y factores hereditarios, para determinar que unas personas sean más sensibles o vulnerables a los efectos de este proceso. Las consecuencias más negativas que a un afrontamiento inadecuado del mismo o a realizar su activación bajo condiciones que no son verdaderamente amenazantes. Y eso es lo que ocurre, señores, con la ansiedad. Un tema súper interesante, la verdad, que todo el mundo debería conocer. Creo que es algo que nos deberían enseñar con otras palabras en primaria y así sobrellevarlo mejor.
Pero bueno, gracias a todos, espero que estéis bien, muy bien y que estudiéis mucho, muchos besitos.